Buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es el profesor Franklin Revet y es un gusto recibirles en este año escolar 2021-2022. Soy su profesor de castellano y vengo pues a continuar la labor desempeñada durante muchos años por la profesora Arlenis. Ella pues me ha instruido en cómo darles clase, de qué puedo conversar con ustedes, dónde puedo fortalecerlos y qué materiales les puedo presentar. Entonces, como les recalco, es un gusto estar con ustedes acá y hablar en esta primera clase 1 de repaso sobre los vicios del lenguaje. En la siguiente diapositiva vamos a hacer una mirada conceptual. ¿A qué nos vamos a referir? Pues, al concepto de los vicios del lenguaje. No hay otro lado donde agarrar y pues de la tipología que forma parte de él. Los vicios del lenguaje son formas de construcción de frases, de oraciones, tanto escritas como habladas, que se corresponden a un lenguaje inadecuado o a un orden de esas palabras erróneo. ¿A qué nos lleva un vicio del lenguaje? Pues a una interpretación equivocada de lo que el emisor quiere decir, y bueno, el receptor no comprende y involucra una dicción y un vocabulario pues no recomendable. En la siguiente diapositiva te presento los tipos. Tienes vicios del lenguaje relacionados con los sintácticos, los orales, como estamos pronunciando ahora, y los lexicales, que es cuando usas palabras que son inadecuadas tanto en la palabra escrita como en la palabra hablada. En el caso de la palabra hablada hay unas características especiales, porque si bien el uso de la palabra hablada no tiene un orden estructural como la palabra escrita, se dice que la palabra hablada es agramatical, es decir, no cumple las normas de la gramática, repite palabras, utiliza muletillas, por ejemplo, como las estoy usando ahora mientras te explico este contenido. Sin embargo, debe tenerse prudencia. El tener ciertos errores sintácticos en la palabra hablada no significa que la persona, el hablante, en este caso el conferencista, el ponente, el expositor, utilice términos equivocados. En la siguiente diapositiva vamos a conversar sobre los vicios de construcción. ¿Qué son esos tipos de vicios? Son manifestaciones sintácticas, con errores de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es una de las disciplinas derivadas de la gramática española que enseña a ordenar las palabras para construir frases y oraciones. Y las frases son una agrupación de palabras que no tienen un verbo conjugado. Se diferencian de las oraciones en su tipología simple, compleja y compuesta, porque ese tipo de oraciones tienen sujeto predicado y tienen un verbo conjugado. Bien, también entre los vicios de construcción se integra la conjugación de las palabras, verbos relativos, preposiciones, etc. ¿Cuáles son estos tipos de vicios de construcción? El solecismo, que es cuando hay falta de sintaxis o uso incorrecto de las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, cuando sobran letras y tú expresas de forma oral, sobre todo en el caso oral, ha sido un poco los casos que en mi labor docente lo he visto en palabra escrita. Dijiste, o esto también lo has escuchado en alguna ponencia, lo habrás visto de algún personaje que tiene trascendencia en la vida pública venezolana e internacional, que habla español, que te diga a grosso modo, sería a grosso modo. El término está en cómo se construye. Bien, sustitución, uso de palabras por otras. Por ejemplo, y esto se escucha mucho en la oralidad, habemos más vecinos que autos. Habemos, no se habla de habemos, se utiliza somos, estamos o hay, pero esa conjugación de habemos no es correcta. Bien, en la siguiente diapositiva hay presencia del dequeísmo y queísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Cuando en la palabra escrita o en la palabra hablada, porque eso lo puedes escuchar en innumerables ponencias que puedes apreciar en YouTube
poco elaboradas, donde las personas siempre te dicen de qué, de qué, de qué, de qué. Y cuando escriben, cuando se sientan frente al monitor y están redactando, están llevando a palabra escrita esas ideas que ocurren en su cerebro, en su territorio cognitivo, es decir, en su cabeza, pues están procesando una información, están filosofando, están pensando en lo que quieren decir, lo llevan a palabra escrita y caen en el vicio de abusar de estas dos palabras. ¿De qué? ¿Y de qué? Y en un párrafo de 5 líneas puedes encontrar 5 o 6 de qué en cada oración. Por ejemplo, el uso de ese de qué es innecesario. Por ejemplo, dijo de que vendría mañana. Opino de que es imposible. Utilizarlo allí, el de qué, es innecesario. El queísmo, o aquel de queísmo, pero se elimina la palabra que y quedamos en qué. Y entonces en un párrafo consigues que, tanto en palabra hablada o en los párrafos cuando se construye la palabra escrita. Por ejemplo, de este vicio del lenguaje que se llama queísmo, no te olvides sacar al perro. Falta la preposición de. Ese es otro ejemplo que falta colocar. O cuando, en el caso de queísmo, no te olvides que mañana, que tienes que hacer la tarea que te dije que hicieras. Abuso de que en una sola oración. Luego tienes el cosismo, otro vicio del lenguaje, que es cuando se usa constantemente el vocablo cosa en un texto. La cosa, ¿por qué la cosa? Pues la cosa significa, porque esta cosa representa una serie de aspectos. Se abusa del cosismo tanto en palabra hablada, lo que hacemos a través de la oralidad, y palabra escrita, cuando escribimos. En la siguiente diapositiva están los verbos, otro vicio del lenguaje que corresponde a un abuso en exceso de como las palabras o verbos comodines, hacer, poder, lograr, etc. Tienes la monotonía, que eso ocurre en la palabra escrita y también en la palabra hablada, y es cuando el receptor de la información nota que no hay riqueza en el vocabulario, no hay una abundancia lexical, y eso deja en evidencia que la persona que escribió ese material, tiene poco manejo del vocabulario. También está la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Es cuando se utilizan dos palabras contiguas, una al ladito de la otra, una después de otra, en el uso de palabra escrita, que contienen el mismo fonema, la misma sílaba de la palabra, las mismas palabras, los mismos fonemas. Cuando las separas se convierten en fonemas, porque las pronuncias. Y las dos palabras coinciden. Por ejemplo, un titular que recuerdo de hace muchos años del diario El Carabobeño, sobre un operativo policial que se organizó en una calle importante en la ciudad. Positivo, dispositivo. Policial en la menor universidad de Naguanagua. Y se pregunta, oye, pero eso suena raro. Positivo, dispositivo. Ahí tienes dos fonemas representados en esas sílabas terminales que guardan similitud, y la solución es volver a redactar esa oración y sustituir palabras que no lleven a la coincidencia de esos fonemas. Otro ejemplo que puedes observar acá, la atroz zozobra del barco. Aquí tienes cacofonía, porque hay dos fonemas que en pronunciación son similares. Eso es cacofonía, y bueno, lo vamos a ir aprendiendo a lo largo pues de tu desempeño académico en el liceo. El pleonasmo representa el uso de palabras innecesarias tanto en palabra hablada como en palabra escrita. Por ejemplo, hablar de persona humana. Bien, hago una distinción, me difiero un poco del autor que explica este contenido, porque el lenguaje jurídico, el lenguaje legal, en las leyes que tú puedes conseguir pues en Venezuela, se habla de la persona jurídica, y es esa persona que legalmente representa una empresa. Entonces, allí es válido hablar de la palabra, la persona humana y la persona jurídica. Hago esa excepción desde mi lado también experto,
y la comparto contigo para que tengas ese aprendizaje, para que lo lleves contigo y lo puedas conversar con tu familia, con tus amigos, con tus papás. Volar por el aire. Bueno, si usted está por el aire, puede volar. Eso es obvio, ¿verdad? Y hay palabras innecesarias. Otra que recuerdo ahora: subir para arriba o bajar para abajo. ¿Y a dónde vas a subir? ¿O a dónde vas a volar? ¿O a dónde vas a bajar? Obvio, si bajas es para abajo. Bueno, profe, es que puedo bajar al sótano. Ah, pero está, obviamente, si dice sótano, cambia el contexto de la situación. Otra que también forma parte del pleonasmo: me parece a mí que, caramba, me parece. Aquí hay una repetición de sustantivo, de pronombre personal. Singular, en primera persona. Me parece a mí que. Aquí tienes el sustantivo, pronombre personal, representado en pronombre personal en singular, en me y en mí. Entonces, decir me parece a mí que es un pleonasmo. Bien, en la siguiente diapositiva tienes otros casos, como las excepciones del pleonasmo en el caso de la redundancia, la anfibiología. En la siguiente diapositiva tienes el barbarismo, que también es interesante. En la siguiente diapositiva también otro uso incorrecto de formas verbales. Y en la siguiente diapositiva, bueno, hasta allí llegan. Esa la vas a encontrar en la aula virtual. Esas diapositivas que faltan, por razones de tiempo, no quiero saturarte pues el video, pero lo podemos conversar por notas de voz y en las clases semipresenciales que vamos a tener. En los siguientes 60 segundos te voy a explicar el plan de actividades. Nos vemos. Alumnos, les presento el plan de tareas, el plan de actividades o el plan de evaluación. Vamos a llamarlo el plan de tareas. Este plan de tareas está compuesto por 4 actividades evaluativas que tienen un peso calificativo cada una, y está señalado en este documento escrito que puedes ver a través del video, que puedes observar a través de este video, con un 25%. La primera actividad es formativa y guarda relación con aspectos vinculados con la redacción y con la estructura sintáctica. Vas a elaborar en esta actividad, que tiene un carácter formativo, una red semántica. Sin embargo, esa red semántica te la voy a explicar en las instrucciones de la evaluación, y si te queda alguna duda lo podemos conversar por Telegram, a través de mensajes privados o a través de los grupos de WhatsApp cuando sean creados. Estoy a la orden para eso. Va a ser una actividad sencilla porque, bueno, tiene carácter formativo y es un precalentamiento en este nuevo año escolar para ti. Luego, en esta planificación que vas a encontrar en la sección materiales, luego de las diapositivas de la primera clase, vas a encontrar que hay trabajos escritos como documentos Word individuales. Tienes un trabajo 1 vinculado con un tema, un trabajo número 2 vinculado con un tema, un trabajo número 3 vinculado con un tema y un trabajo número 4 vinculado también con un tema, y cada uno tiene un peso calificativo de 25%. Bueno, de esto vamos a ir conversando a lo largo del periodo escolar. Bueno, una vez más, un gusto